El FDM fue desarrollado por la compañía Stratasys. Una máquina de FDM se ve como la que está en la foto. Son máquinas que pueden llegar a ser muy grandes, que la manera en la que trabajan es por extruir materiales. En la tecnología de SLA tienes acabados muy finos, la superficie es muy lisa. En cambio, en FDM, pues vas a ver los rastros de esa extrusión de material. FDM significa deposición de filamento fundido y fue masificada en el 2010-2012 por la compañía MakerBot y el movimiento de RepRap. ¿Por qué? Porque vencieron las patentes de FDM y entonces ahora todo mundo podía hacer una impresora 3D incluso desde su casa. Eso fue lo que las hizo tan comerciales y tan conocidas alrededor de todo el mundo. Esta tecnología, como funciona, ya sea de escritorio o industrial, funcionan exactamente igual. La diferencia, pues, son los componentes que tienen. En ambas utilizas la materia prima, que es un filamento. Es un filamento plástico. Ese plástico puede ser diferentes tipos de termoplásticos. Y ese filamento lo haces pasar por un cabezal caliente, el cual funde y extruye el plástico. Entonces, términos prácticos, es el funcionamiento de una pistola de silicón. Ingresas una barra, se calienta el cabezal o la punta y lo empiezas a extruir. Así es como funcionan, pero lo que hace la formación de la pieza son los movimientos robóticos de la impresora. Entonces, vemos con el número 1 el filamento, viaja por toda la parte posterior de la impresora hasta llegar al cabezal. Esos filamentos vienen enrollados, entonces hay que irlos desenrollando para que la cabeza los empiece a extruir. Esa cabeza los calienta y los construye en la cama de construcción. Esas camas de construcción a veces son calientes o a veces son frías, dependiendo del tipo de equipo que tengas. Y lo que hacen es ir extruyendo y la plataforma va bajando. Y en las industriales usas normalmente 2 cabezales, ahorita veremos por qué, y utilizas una tina de lavado para retirar los soportes. Como platicamos, esta tecnología también utiliza soportes. Como funciona es, tú tienes el cabezal que se va moviendo en XY. En SLA, pues es un láser que solo va apuntando a diferentes lugares. Aquí es un cabezal mecánico que se va moviendo a lo largo de toda la impresora. Entonces, se mueve y se desplaza en los ejes X, Y, Z, y la plataforma de impresión va bajando conforme va avanzando la construcción. Entonces, primero depositas la primera capa, luego baja la plataforma y vuelves a extruir la segunda capa. ¿Cómo funcionan esas extrusiones? Normalmente primero pones el exterior y luego el filamento empieza, o el cabezal, empieza a rellenar el interior de la pieza. Entonces es como si fueras dibujando. Eso es lo que le llamamos los patrones de impresión o las estrategias de barrido, dependiendo de la tecnología, y es cómo vas formando. En esta tecnología formas el contorno, rellenas, luego baja la plataforma, vuelves a poner otro contorno y vuelve a rellenar. Y el tema de los soportes es importante. ¿Por qué? Porque aquí el material es caliente. Entonces, si volvemos al ejemplo del puente, construyes los 2 pilares y cuando quieres conectar un sector con el otro, el plástico caliente se va a colgar. Entonces, para evitar eso, utilizas lo que llamamos en la impresión 3D como soportes. En las tecnologías industriales se ven de otro color. Por acá tengo también otra pieza. El material de construcción es negro y el material de soporte es blanco. En las de escritorio, ese soporte se retira a mano, lo tienes que estar arrancando y eso te deja marcas en la pieza. En las industriales, esta pieza la metes a la tina de lavado que vimos en la foto y la pieza queda limpia, sin marcas, sin rebabas y con el soporte ya retirado. Entonces, eso te permite hacer formas muy complejas e incluso mecanismos completamente funcionales. Entonces, de esa manera puedes fabricar piezas o ensambles que aparentemente eran complejos, pero que sin duda con esta tecnología puedes hacerlo. Entonces es importante entender esa diferencia entre la tecnología industrial y la de escritorio, que los soportes puedes removerlos de manera automática porque son solubles en una solución base agua. Las variantes de esta tecnología pues son la industrial FDM y la de escritorio se le conoce como triple F. Ahora, el tema de escritorio ha evolucionado mucho en los últimos años. Esta imagen que ves es de las primeras máquinas o de las que mayor se masificó,
que fue la MakerBot. Pero ahora, por ejemplo, compañías como Markforged, donde estás utilizando impresoras de escritorio de un costo accesible, pero, por ejemplo, el filamento viene reforzado con fibra de carbono. Entonces, eso te hace piezas muy resistentes a un costo muy competitivo y sin complejidad de impresión. Pero casi todas esas de escritorio tienen un solo cabezal. ¿Y hasta dónde llega la tecnología? Máquinas muy grandes para construir, por ejemplo, barcos, coches con impresión 3D. Y algunas otras variantes de la tecnología de deposición, por ejemplo, son las que seguramente has escuchado de las casas. En vez de extruir plástico, lo que estás haciendo es extruir cemento. Entonces, ese es el funcionamiento de esta tecnología. Y los postprocesos son lo que hablamos, estos soportes que se retiran a mano. Esta foto que ves aquí es de una impresión de escritorio y puedes ver en la tercera imagen cómo se ven esas marcas de que ahí hubo soporte. Entonces, es importante que la tecnología de FDM te sirve para hacer piezas plásticas muy resistentes, pero en el tema visual es donde se van a ver las líneas de impresión, esas marcas del filamento, y donde utilizó soportes puede llegar a ver marcas. Entonces, así es como funciona la tecnología de FDM. En materiales, el material viene en filamento, como ves la imagen, y son muchos termoplásticos. Hay más de 300 materiales, 300 variaciones, pero los más estándar, los más establecidos, los más probados son el ABS, el PLA, el policarbonato, el nylon reforzado con fibra de carbono, Ultem, PIC, hay otro que se llama ASA, HIPS, y es una lista muy grande de materiales, pero principalmente son termoplásticos, que son en la mayoría de las veces los mismos que se utilizan para la inyección de plástico. Entonces hay mucha similitud. Son piezas funcionales, completamente resistentes y sobre todo de gran tamaño como la pieza que tengo ahí atrás.